Bueno, pues tercer capítulo de esta serie improvisada, la he bautizado como Estudiar Economía. Sí, no he sido muy original. Y en este capítulo voy a recomendar libros, que es algo que me han pedido algunos. Recomendaré libros que me haya leído y que creo que puedan serviros para ayudar a aprender economía. Y de la mayoría de esos libros habrá vídeos en el canal, así que suscríbete si quieres verlo. No me enrollo más y empecemos. 5 aclaraciones breves pero importantes antes de empezar. Primero, no hay ningún orden específico. Los libros están ordenados por bloques temáticos, pero no significa que tenéis que leeros de un bloque entero y luego del otro. Os organizáis vosotros mismos como queráis. Eso sí, habrá algunos libros que requerirán de alguna formación previa que ya os iré diciendo. Segundo, los libros del estilo Economía Básica, Economía en una lección, no los voy a mencionar en este vídeo, ya que muchas de las cosas que van a ver en esos libros las vais a aprender en la carrera. Y si no estáis haciendo la carrera, está bien que os los leáis, pero no os creáis que sepáis aquí más que nadie de economía. Tercero, y bastante importante, los libros que voy a decir son para complementar los estudios y no para sustituirlos. Todos los libros que voy a mencionar son libros de divulgación, por tanto van a servir para que ampliéis conocimientos. Y para los que no estén haciendo la carrera, esos libros os servirán para tener cultura económica. Cuarto, no hablaré de manuales. Primero, porque no me he leído ninguno, y segundo, porque son libros ya más avanzados y para gente que quiera profundizar más. Aquí hablaremos de libros divulgativos. Y quinto, Fernando Alonso. Sí, solo he puesto el quinto lugar para hacer el chiste. Disculpad. Y bueno, dicho esto, vamos con la primera categoría. La primera categoría es la de historia de pensamiento económico. Creo que es importante aprenderla para ver las distintas formas de ver la economía. Y además, en la carrera, al menos en mi caso, no se da mucho, solo se da el último año y es una optativa. Y creo que estaría bien aprender por vuestra cuenta. El primer libro que recomiendo es este de Keynes vs Hayek, de Nicholas Washpot. Es un libro que está muy bien escrito, muy fácil, y que trata básicamente el debate típico de libre mercado contra intervención estatal. Y lo que hace el autor es presenta a los dos economistas protagonistas y analiza a lo largo de la historia cómo sus ideas iban confrontándose. Hay mucho elemento biográfico, pero también resume de forma muy breve los principales planteamientos de esos autores. Así que recomendado este libro. Luego está este de los filósofos terrenales de Heilbronner, que es parecido al anterior, pero este abarca desde Adam Smith hasta más o menos la mitad del siglo XX, Keynes y Schumpeter. Analiza a varios economistas que han sido relevantes a lo largo de la historia. Eso sí, en ocasiones vais a ver que se posiciona, pero no pasa nada grave. Es un libro que está muy bien escrito, bastante fácil de comprender y en ocasiones es hasta divertido, por la forma de escribir del autor. Y por último, dentro de ese bloque, os voy a recomendar un libro que no he leído, pero que he oído hablar bien de él, que es el de El choque de las ideas. No puedo deciros nada porque no me lo leí, pero seguramente es un buen libro. En el segundo bloque vamos a hablar de historia económica. Creo que también es importante indagar un poco en la historia de la economía y cómo se desarrollaron los distintos países y qué políticas se aplicaron, cómo llegaron a ser lo que son, y es bastante interesante. El primero que os recomiendo es este de Robert Allen, que se llama Historia Económica Mundial, no tiene más misterio. Es un libro cortito, por lo que podéis ver, y abarca algunos de los países más importantes desde la Revolución Industrial hasta más o menos final del siglo XX. Es un libro que está escrito de una forma muy simple, es bastante fácil de entender, no necesitáis ninguna formación previa, y a mí realmente me gustó bastante. Luego está este de aquí, que es bastante popular, ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson. Analizan distintos países y sacan una tesis de por qué algunos países prosperan y otros fracasan. Un libro bastante interesante. El anterior os recomiendo complementarlo con dos que os voy a mencionar, que no los tengo en físico, me lo leí en digital porque son bastante más baratos, que son El origen del orden político y Orden y decadencia de la política, de Francis Fukuyama. Son dos libros largos, son aproximadamente 800 páginas cada uno, pero abarca la historia de muchos países, desde prácticamente sociedades sin estado hasta la actualidad, pasando por los países más importantes de la historia. Eso sí, es un libro que no es exclusivamente económico. Hay contenido antropológico, sociológico, algo de biología. La verdad que está bastante bien, y si os acordáis, en otro vídeo os dije que es importante que un economista amplíe un poco sus ramas de interés. Este libro la verdad que abarca otros campos que no sean la economía, así que también os recomiendo esos dos. Luego está este, que no lo he metido en ninguna categoría, que es Las leyes de la economía, de Dani Rodrik. Es un libro que prácticamente os va a responder a la pregunta de por qué en economía hay matemáticas y por qué se usan modelos. Os dejo abajo en la descripción un interesante artículo de un amigo mío que hizo sobre este libro. Ahora viene
uno de los campos que más me apasiona, la economía conductual. Básicamente es un campo que mezcla la psicología y la economía. En la carrera muchas veces se va a tratar que la gente actúa siempre de forma racional, es decir, siempre irá a optimizar su utilidad. Y la gente que se dedica en este campo lo que hacen es, mediante experimentos controlados con personas, mediante encuestas o mediante juegos, experimentan a ver hasta qué punto es cierto eso y muchas veces ponen en duda ese planteamiento que se da. La Biblia de este campo es Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía en el 2002 y básicamente lo que te desarrolla es los distintos sesgos que inducen al error a los agentes. Un libro muy fácil, no necesitáis ninguna formación, vamos, que es asequible para todo el mundo. Luego está este de aquí, La psicología económica, de Richard Thaler, otro premio Nobel de Economía en el 2017. Este libro ya es un poquito más complicado y os recomiendo tener al menos una asignatura de finanzas básicas hechas. No se va a ir mucho más allá el nivel. Pero en general es un libro bastante fácil de leer, a excepción de a lo mejor un capítulo donde se mete un poco en profundidad de las finanzas y por eso os recomiendo haber hecho una asignatura antes. Luego está este de Animal Spirits, de Akerlof y Schiller. Es un libro también muy fácil, trata los 5 espíritus animales que planteó Keynes, es un libro. Os recomiendo, para sacarle el máximo partido a ese libro, haber hecho al menos una asignatura de macroeconomía, que por cierto, no lo dije, pero en los 2 anteriores libros recomiendo haber hecho microeconomía y teoría de juegos. Les podréis sacar mucho más jugo a esos libros habiendo hecho esas asignaturas. El siguiente bloque lo he llamado aleatoriedad. Para este bloque sí que creo que es imprescindible haber hecho una asignatura o tener una formación básica en estadística y probabilidad, ya que en los libros hay ciertos formalismos de esos campos, tampoco muy abstractos, es lo básico. El primero que os recomiendo es el de Leonard Mlodinow, El andar del borracho. Este tipo de autores lo que hacen es estudiar cómo a la gente le engaña el azar, cómo no saben medir bien las probabilidades de ciertos sucesos y les induce a errores. Es bastante parecido a la economía conductual, solo que con algo más de formalismo matemático. Este tipo de cosas sobre todo les interesarán a los que vayan a dedicarse a las finanzas, ya que tratan bastante este tema en los libros, cómo los inversores se ven engañados por cosas que no deberían de tener en cuenta. Y luego, ojo con este autor, ahora os diré por qué, Nassim Taleb, El cisne negro. ¿Por qué ojo con ese autor? Este autor es un poco bestia escribiendo. Vais a ver que criticará a un montón de gente y además tiene una forma de escribir muy, digamos, muy bruta. En ocasiones hasta os va a divertir, pero eso sí, tenéis que quedaros con la parte importante. Es un libro que, por así decirlo, trata cómo los sucesos aleatorios mueven el mundo, hablando muy a grosso modo. Es un libro muy interesante, pero eso sí, cuidado con formaros opiniones de ciertos autores a raíz de este. Ahora viene el campo que yo he bautizado como actualidad, es decir, los temas que creo que van a ser más relevantes a lo largo de este siglo, que lo he dividido en 3: cambio climático, globalización y desigualdad. Pues el primer libro, el único que me he leído sobre el tema, El casino del clima, de William Nordhaus, que por cierto tenéis un vídeo en el canal sobre él, fue premio Nobel de Economía en el 2018, un libro bastante fácil de leer. Hay una parte donde se complica un poco y necesitáis cierta formación básica en finanzas, pero no demasiado. Lo explica realmente bastante bien y creo que te puede formar bastante bien para el debate. Tema de desigualdad, uno de mis autores y mis libros favoritos, Desigualdad Mundial, de Branko Milanovic. La verdad que es un libro muy bueno. Milanovic escribe muy bien, no solo porque se le entiende bien, sino también porque no se mete en marrones innecesarios. Realmente te plantea muy bien los problemas. Recomendadísimo. Eso sí, el único requisito que yo le pondría es saber leer gráficos. Punto. Y por último, tema globalización. Como no, Dani Rodrik, La paradoja de la globalización. Os dejo aquí arriba la lista de reproducción con 2 vídeos que he hecho sobre este libro. Creo que no me enrollaré mucho, pero es un libro que a mí me ha encantado. Y realmente Rodrik, al igual que Milanovic, escribe muy bien, no se mete en marrones innecesarios y se le entiende bastante bien. Recomendadísimo. Y por último, este me ha costado encasillarlo en una categoría, pero al final lo he puesto aquí. Capitalismo y nada más, de Branko Milanovic. Un libro bastante bueno que analiza cuáles son los 2 tipos de capitalismo que van a ser protagonistas en este siglo XXI. Que por cierto, próximamente habrá vídeos sobre este libro, así que si no os los queréis perder, suscribiros. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si tenéis algún libro más que queráis recomendar, podéis dejarlo aquí abajo en los comentarios. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.